Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están de nuevo? Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, siempre mencionamos, por su gran importancia, los aparatos de protección que nos protegen tanto a las personas como a las instalaciones eléctricas. Estamos hablando de los interruptores magnetotérmicos, interruptores o disyuntores magnetotérmicos y los interruptores o disyuntores diferenciales, de los cuales vamos a hablar en este vídeo. Aquí tenemos un grupo de diferenciales, aquí lo vemos, un trifásico, 3 polos más neutro, monofásico, polo más neutro, igualmente trifásico y monofásico, 3 polos más neutro, monofásico, polo más neutro. También podemos conectarlo a dos fases activas. Aquí tenemos otro monofásico y aquí igualmente trifásico y dos monofásicos. Ya conocemos de sobra los diferenciales, puesto que en todas nuestras viviendas existe por lo menos uno. ¿Y realmente para qué sirven los interruptores diferenciales? En los interruptores diferenciales, su función principal, su función principal y única, claro, es la detección de fugas. La detección de fugas a tierra. Y nos protege contra los contactos directos e indirectos. O sea, queremos decir, cuando hay una corriente de fuga es cuando la corriente que normalmente entra por un cable y debe de volver por el otro, pues tiene una fuga hacia tierra. Entonces el diferencial detecta instantáneamente que ha habido una diferencia de corriente de retorno con respecto a la corriente de salida. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso, que es un contacto directo, porque hemos dicho que nos protege contra contactos directos y contactos indirectos. ¿Qué es un contacto directo? Contacto directo es aquel que realizamos cuando tocamos directamente un cable de la red, bien en una caja de conexiones, bien en cualquier aparato donde tocamos directamente a la red. Entonces es lo que se llama un contacto directo. Entonces la corriente circula a través de nuestro cuerpo hacia tierra. En ese momento vamos a notar la descarga y el diferencial va a disparar, lógicamente, si la corriente de descarga es superior a la corriente nominal de disparo del diferencial. Después tenemos aquí el contacto indirecto. El contacto indirecto es aquel que se realiza cuando, indistintamente al caso anterior, que era contacto directo, cuando se toca la red, el contacto indirecto es cuando se toca el chasis de cualquier aparato, cualquier máquina o cualquier motor que está comunicado y lógicamente tiene corriente en la carcasa o chasis, como hemos dicho. Si tocamos la carcasa, en este caso de la lavadora, pues la corriente va a circular a través de nuestro cuerpo, lo cual es bastante peligroso, tanto en el caso de contacto directo como contacto indirecto. Aquí vemos cómo esta misma lavadora que hemos visto en el dibujo anterior, pues está conectada a tierra. Entonces la corriente de fuga se iría a tierra y se dispararía el diferencial, con lo cual evitaría que recibiéramos una descarga. ¿Por qué? Porque el diferencial se dispara y dejaría sin conexión, sin corriente, perdón, la lavadora, lo cual nos protegería del contacto indirecto.
Igualmente, si se da la casualidad de que se derive a la par que estamos tocando la carcasa, pues por tener una toma de tierra, la mayoría de la corriente circularía por la toma de tierra y por nuestro cuerpo circularía una corriente menor. O sea que estaríamos protegidos también. Por eso es tan importante poner toma de tierra en toda la vivienda y a todos los aparatos. La toma de tierra pues se conecta desde todos los aparatos electrodomésticos y maquinaria y alumbrado, cualquier aparato, pues vemos aquí, en este caso es un enchufe europeo. Aquí tenemos la base donde van los terminales de contacto a tierra, y aquí en este lateral es por donde la conexión va directamente desde el aparato hasta la instalación de tierra. Aquí lo vemos en este esquema de una forma más clara, como los electrodomésticos estos pues tienen un cable que van a una tierra, son los conductores de protección, y van a un embarrado de tierra y de ahí a la pica de toma de tierra por donde circula la corriente de fuga. Aquí igualmente tenemos también una conexión equipotencial de una tubería metálica de agua también, por si pudiera tener una fuga de tierra para que vaya directamente a la pica y se descargue. Aquí vemos el cuadro de instalación de una vivienda, donde cada uno de los circuitos, en este caso aquí tenemos 5 circuitos, y cada uno de los circuitos lleva su cable de tierra de las distintas tomas de enchufe y distintos aparatos de alumbrado hacia una toma de tierra principal, y esta iría a la pica, con lo cual cualquier corriente de fuga iría a tierra y el diferencial lo detectaría y cortaría instantáneamente la corriente eléctrica a toda la vivienda. Y aquí vemos de una forma bien clara qué es un contacto directo y por qué es tan peligroso. El contacto directo es cuando tocamos, como hemos dicho anteriormente, tocamos a un cable o a una fase de corriente. Hay quien cree que por el hecho de solo tocar un cable no nos da una descarga eléctrica. Pues sí, lo veis bien en este esquema. Si tocamos un cable de corriente, en vista de que la mayoría de los transformadores que llevan conexión, que llevan neutro, pues llevan una conexión a tierra. Entonces, a través de tierra, la corriente circula por nuestro cuerpo y cierra un circuito con el centro de transformación. O sea, esto es lo que es un contacto directo. En este caso no hay protección ninguna, con lo cual este señor recibiría una descarga bien fuerte. Depende también del aislamiento que puede tener bien la tierra o en este caso el calzado. Aquí vemos el contacto eléctrico indirecto, donde igualmente se cierra un circuito a través de tierra. En este caso no tocaríamos a una fase activa, sino tocaríamos la carcasa del aparato, que habría quedado con una derivación sobre el chasis. O sea, cualquier roce de un cable eléctrico con el chasis, pues podría provocar que estuviera energizado o electrizado la maquinaria, y al tocarla, pues la corriente se descargaría a través de nuestro cuerpo. Lógicamente, tanto en el caso de contacto directo como indirecto, si hubiera un diferencial, pues nos protegería. Aquí tenemos el esquema bien claro, efectivamente, que aquí sí tiene un diferencial, pero además tiene su toma de tierra. Con lo cual, en el momento en que haya un contacto indirecto,
pues la corriente se deriva a tierra a través de, precisamente, del cable de tierra y se dispararía de una forma instantánea el diferencial. En el caso de que el diferencial no funcionara y no se disparara, de todas formas siempre tenemos la protección de tener la toma de tierra, puesto que la mayor parte de la corriente de fuga iría a través del cable de tierra y a través de nuestro cuerpo la corriente sería bastante menor. Por eso es importantísimo que los aparatos diferenciales vayan siempre acompañados de una buena toma de tierra en todos los elementos. Y aquí vemos el diferencial. ¿Cómo funciona un disyuntor diferencial o automático diferencial? Pues el funcionamiento es detectando cuando hay una diferencia entre la corriente de entrada y la corriente de salida. Vamos a ver, a suponer, la corriente entra por la fase, por aquí entran 3 amperios. Aquí hay una bobina, este sería el aparato de consumo y por aquí vuelven a circular los 3 amperios de vuelta. Hay un equilibrio entre los dos campos magnéticos y no se genera ninguna corriente en esta pequeña bobina que activa el electroimán. Hasta aquí, bien, no pasaría nada. ¿Qué ocurre aquí? En este caso, si hay una corriente de fuga. En este caso, puede ser que por aquí entren 3 amperios por la fase, pero se derive medio amperio hacia tierra, con lo cual por el neutro volverían 2 amperios y medio. Hay una fuga a tierra y en ese momento hay un desequilibrio entre estos dos bobinados, con lo cual se desplaza el campo magnético y activaría esta bobina, o sea, induciría una corriente en esta bobina que activaría este electroimán que abriría estos dos contactos del diferencial, con lo cual protege de los contactos indirectos a las personas y los contactos directos también, lógicamente. Los diferenciales llevan 2 bobinas en el caso del monofásico fasineutro y 4 bobinas en el caso del trifásico. También llevan un botón de prueba que conecta una resistencia de prueba con la fase distinta, con lo cual se crea un circuito y se crea un desequilibrio que activa la bobina del electroimán y hace que se dispare. Este botón de prueba nos ayuda a comprobar si realmente el diferencial funciona en buenas condiciones. Cuando hablamos de corrientes de fuga en las instalaciones eléctricas, principalmente hablamos de detección de corriente residual alterna. Normalmente cuando hay una fuga de corriente alterna normal a tierra. Pero aparte, en las instalaciones eléctricas existen otros tipos de perturbaciones que hacen disparar el diferencial. Son corrientes de fuga de alta frecuencia, por ejemplo, corrientes de fuga de componente continua, corrientes de fuga de corriente pulsante, sobre tensiones de origen atmosférico, sobre tensiones de maniobra. Todas estas fugas de corriente pueden, en ciertos momentos, que hagan saltar el diferencial de clase AC, el diferencial normal que utilizamos en nuestras viviendas. Entonces, para evitar estos problemas
que normalmente pueden ser provocados bien por equipos informáticos, por iluminación de balastros electrónicos, en industria por la regulación de arranque de motores, etcétera, pues además del diferencial de clase AC, se fabrican también y se utilizan los diferenciales superinmunizados, que son los de clase A y clase B. El de clase A detecta corriente residual alterna y pulsante, y el diferencial de clase B, además de detección de corriente residual alterna hasta 1 kHz, detecta corriente pulsante y pura continua. Las sensibilidades, porque estamos hablando y hemos hablado de corrientes de fuga, pero ¿cuál es la corriente de fuga? Pues la corriente de fuga están normalizadas. Tenemos alta sensibilidad, 6, 10 y 30 miliamperios, media sensibilidad, 100, 300 y 500 miliamperios, y baja sensibilidad, 1, 3, 5, 10 y 20 amperios. Los que se utilizan habitualmente en las viviendas y la mayoría de los edificios es el de 30 miliamperios. Quiere decir que cuando hay una fuga de corriente mínima de 30 miliamperios, el diferencial se dispara. O sea, a partir de 30 miliamperios para arriba, el diferencial se dispara. Si queremos uno para un aparato en concepto que necesite una mayor alta sensibilidad, podemos disponer de un diferencial de 10 o incluso de 6 miliamperios. Para otro tipo de aparatos, normalmente se utiliza en industria de media sensibilidad el de 300 miliamperios. Quiere decir que hasta que no hay una fuga de 300 miliamperios no se dispara. A partir de ahí debe dispararse. Aunque hay una corriente diferencial de no funcionamiento que pone aquí, donde el diferencial de disparo, aunque sea de 30 o de 300 miliamperios, puede dispararse a la mitad de la corriente de fuga. O sea, en este caso sería la intensidad de disparo partido 2. El de 30 se podría disparar a 15 miliamperios y el de 300 se podría disparar a 150 miliamperios. Aquí vemos la corriente diferencial nominal, como hemos visto. 30, 300 son las más utilizadas, aunque hemos visto anteriormente que hay bastantes valores. Y aquí tenemos la intensidad nominal o calibre que puede soportar un diferencial, que depende de las dimensiones de los contactos principales. Y se fabrican con las intensidades siguientes: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 y 100 amperios. Siendo el más corriente de 40. Bueno, dirías que el de 25 y el de 40 son los más usados en las viviendas. En la industria se suele utilizar el de 40, también el de 63, ya depende. Entonces repasamos, vemos la intensidad nominal, el calibre que puede soportar un diferencial: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 y 100 amperios. Después hemos visto la corriente diferencial del nominal, que es la corriente de disparo, que en este caso las más usuales son 30 y 300 miliamperios, la corriente en que se dispara el diferencial, aunque hay una corriente diferencial de no funcionamiento, que quiere decir que los diferenciales normalmente se disparan a la mitad de la corriente nominal. Aquí tenemos los valores máximos de tiempo de disparo. Cuando tenemos una intensidad nominal, aquí vemos tipo de diferencial estándar,
pues sería a 0,3 segundos. Si la corriente de fuga es 2 veces la intensidad nominal, sería de 0,15 segundos, y 7,5 veces 0,04 segundos. Aquí vemos tipo de diferencial estándar, es el que hemos visto, y hay tipo de diferencial selectivo, que son diferenciales que tardan un poco más en saltar. Entonces están aguas arriba de un diferencial del tipo estándar. Son diferenciales, ya dimos, selectivos, que protegen otros diferenciales secundarios. En este caso, los diferenciales selectivos tardan más en provocar el disparo. En este caso, con la intensidad nominal tenemos 0,5 segundos, 2 veces 0,2 segundos y 5 veces 0,15 segundos. Aquí tenemos otro tipo de selectivo que se dispararía a 0,13 segundos, con 2 veces la intensidad nominal a 0,06 segundos y a 5 veces la intensidad nominal 0,05 segundos. Aquí vemos un circuito de una vivienda, en este caso de electrificación básica, que son 5 circuitos, pero el circuito 4 se puede desdoblar en 3. Entonces tenemos el interruptor general de alimentación, el diferencial y los 7 circuitos distintos de la vivienda. En el momento que el diferencial detecte que hay una fuga de corriente, pues se dispara y cortaría toda la alimentación de la vivienda. Como veis, todos los interruptores magnetotérmicos, todos los circuitos de la vivienda deben quedar protegidos por el interruptor diferencial. Aquí tenemos los diferenciales que hemos visto anteriormente, y además de estos diferenciales también tenemos otro tipo que son bloques diferenciales. Aquí llevaría un bloque magnetotérmico que se dispararía solidario a este gatillo de disparo, y igualmente. Este, como vemos, 3 fases y neutro, y este fase y neutro. Además tenemos aquí en este caso interruptor diferencial reconectable o reconectador, porque hay casos en que si se dispara una instalación y es muy importante porque tenemos conectados unos aparatos de vital importancia, lo que podrían ser máquinas congeladores o máquinas de alimentación para conservar productos, etcétera, pues este diferencial, si detecta una fuga, pues vuelve a reconectarse para no dejar la instalación sin corriente. Aquí tenemos otro tipo de diferencial. En este se dispone de la bobina toroidal o del toroide, independientemente del aparato de control. Entonces aquí vemos cómo los cables de corriente pasan a través del toroide o de la bobina, y este aparato electrónico, el relé diferencial, pues controla un elemento de corte, el cual pudiera ser un contactor, y desconecta en este caso un motor o una máquina que tuviera varios motores. Y por último vemos un diferencial conectado también a un magnetotérmico general. Igualmente lleva una bobina toroidal donde los cables pasan interiormente a la bobina toroidal. En el momento que se detecte una corriente a fuga, pues se provocará una orden de disparo que desconectará el automático general. Aquí en este aparato se puede regular tanto la intensidad de fuga, seleccionar la intensidad de fuga, además
del tiempo de disparo que deseemos. Vamos a provocar el disparo de un diferencial haciendo un contacto entre la fase activa y tierra. Lo vamos a probar con dos resistencias. En vez de hacerlo directamente, se puede hacer también con un cable directamente entre tierra y la fase y se dispara, pero en este caso lo vamos a probar con dos resistencias. Esta es de 5,6 mega ohmios, millones de ohmios, la cual deja circular solamente una corriente del orden de los 40 microamperios. Entonces, aunque hagamos un puente, no va a disparar porque la corriente es muy pequeña, está por debajo del orden de los 30 miliamperios, que es la que hace disparar el diferencial. Ahora vamos a probar con otra resistencia, en este caso es de 5100 ohmios, que nos da, según la ley de Ohm, una corriente de 45 miliamperios. En este caso sí que debe de saltar, debe de dispararse el diferencial. Vamos a verlo. Hemos comprobado cómo se ha disparado el diferencial y además el diferencial de la instalación eléctrica. Espero que este vídeo, como todos, os haya gustado. Gracias.